te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aun cuando no se alaba, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Les recordamos que desde este momento pueden ir formulando sus preguntas y enviándolas para que podamos responderlos al inicio de este conversatorio. Recuerden que las preguntas son válidas, son abiertas. Todas las preguntas que quieran hacer pueden realizarlas a través de este medio. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios el amor. Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial. Dios está aquí, al Dios de los altares, alabemos con gozo angelical. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida
amor, por siempre a ti, Dios del amor. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a este cuarto conversatorio que hoy día tendrá, aquí viene el Padre Oney, bienvenido también, que hoy día tendrá como tema central la Iglesia, más que el origen de la Iglesia. Sabemos que la funda Jesucristo con los apóstoles, el día de Pentecostés comienza su historia, pero la historia es otra cosa, solamente para graficar. A mitad del 1800 había un papa que se llamaba León XIII, un gran papa que hizo unas encíclicas, unas en particular de carácter social. La primera encíclica dogmática que tocó el tema del trabajo y de los derechos de los trabajadores. Ese papa le dio permiso a un historiador luterano, es decir, de tradición evangélica, un gran estudioso de alemán, von Pastor, y le dio la autorización para que él pudiese entrar en la Biblioteca Vaticana y poder buscar respuesta a las grandes interrogantes que había en la historia de la Iglesia, de poder escribirla, y sabiendo que no era católico, obviamente, y era el 1800, eran reglas bastante más rígidas. El Papa le dio permiso, y von Pastor, cuando concluyó, son 15 tomos la historia de la Iglesia de von Pastor, cuando concluyó dijo: si esto no lo hubiese hecho Dios, los mismos católicos la hubiesen destruido hace mucho tiempo. Y la realidad de la Iglesia, que es santa, porque cada día la gracia de Dios se derrama, y ustedes lo ven en cada Eucaristía que se celebra, en cada sacramento, en cada acto de caridad, de generosidad, en el alma grande de tantas personas. La Iglesia es santa sin ninguna duda, y lo proclamamos porque es santa, porque está la Virgen Santísima junto a nosotros, los ángeles del cielo, los santos que la Iglesia ha proclamado como bienaventurados, es decir, pero es pecadora, tremendamente pecadora, porque hay hombres con una libertad mal utilizada, y hoy día más que nunca se ha mostrado este drama en la Iglesia sobre el mal uso de la libertad. Los quiero invitar para que hagan preguntas, no tengan miedo, no hay censura, no hay ningún tipo de restricción. Las dudas que haya las pueden hacer. El hermano Will, que está detrás de las camaritas, va a estar leyéndolas y haciéndolas, y les damos de nuevo la bienvenida. Queremos saludar a esta hora de la mañana a María Eugenia Zambrano, a Roberto Vegas, a Viviana Pizarro Villalobos, a Manuel Orellana Gutiérrez, a María Soledad Fajardo, a Segundo Rojas, a Juan Gran, a Nancy Segueri, a Erika Mendieta Foster, a Pola Pesante, que en estos momentos se están uniendo con nosotros en esta transmisión a través de Facebook, y a esta hora de la mañana ya tenemos una pregunta. Deja que primero salude, Padre. Tengan muy buenos días, sean bienvenidos nuevamente a esta transmisión donde compartimos las preguntas. No crean que las preguntas no son malas ni buenas. A veces nosotros también nos hemos cuestionado. Antes de uno ser sacerdote, uno también se hacía las mismas preguntas, y uno con el tiempo las ha ido resolviendo, gracias a Dios. Por eso les invito a que pregunten sin temor, y desde aquí trataremos más o menos de resolverlas. Así que bienvenidos todos y todas. Vamos con la primera pregunta. Juan Gran tiene una pregunta y dice: ¿se puede considerar la Iglesia Católica en Chile como un poder político desde el punto de vista social? La Iglesia, desde que entra a ser un actor social en todo el mundo, recordemos siempre que Chile está en la punta de un continente que se llama Latinoamérica, no somos el centro del mundo, en la punta, aquí llega todo lo que ya pasó en otros lados. Y efectivamente la Iglesia, desde Constantino, cuando el emperador romano que se convierte al cristianismo, el primero de todos, desde ahí en adelante la Iglesia pasó a ser un actor social y político en muchas culturas y en muchas civilizaciones y en muchos países. Yo creo que en lo puntual, Juanito,
la iglesia en Chile ya no es un actor. Alguna vez lo fue y muy fuerte, y en toda Latinoamérica, porque estaba muy unido el trono español con la iglesia. Después con la independencia, la iglesia mantuvo una buena cuota de poder a través de los partidos que se llamaban conservadores. Y en Chile, la influencia que tiene la iglesia, a pesar de todo el drama que se ha vivido, doloroso drama del abuso y de la incoherencia de vida de algunos ministros, la iglesia es un tremendo actor social en nuestra sociedad, especialmente en lo que es la caridad. Si alguien no tiene fe, al menos podría reconocer en la iglesia la mayor obra de beneficencia que hay en el mundo, y yo creo sin ninguna duda también en nuestro país. Hay otra consulta de Juan Gran, también dice: ¿cuánta mella dejó la dictadura en Chile en la captación de la juventud para la Iglesia Católica? La dictadura es una opinión personal. La dictadura que hubo entre 1973 hasta el 89, me parece, dejó en la iglesia una huella tremenda. Yo soy hijo de esa época. Nunca había visto más gente en la iglesia, y jóvenes, tantísimos jóvenes que vimos en la iglesia una especie de paraguas en donde nos reuníamos. Los mejores recuerdos y los mejores amigos son de esa época. Hubo un aspecto muy doloroso que fue la persecución a algunos sectores de la iglesia, especialmente las comunidades de base, y lo que el cardenal Silva Enríquez creó, que se llamaba la Vicaría de la Solidaridad. Dejó una huella grande en sacerdotes tremendamente valiosos, en sacerdotes ejemplares que dieron un testimonio de vida evangélica en favor del prójimo, que hasta el día de hoy nos conmueve. Te nombro a Pierre Dubois, por ejemplo, el párroco de la Victoria, André Yarlán, su vicario, que murió de un disparo en la cabeza, accidental, pero también imprudencial, en el segundo piso de su casa mientras leía la Biblia. Te nombro a Joan Alsina, fusilado en el puente Bulnes, era un sacerdote también dirigente sindical del Hospital San Juan de Dios, y así suma y sigue, muchísimos. La iglesia vive mucho mejor en persecución que en abundancia. Padre Oney, vamos nosotros y ustedes no se atreven a hacer preguntas. ¿Qué opina usted del tema de los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica? Bueno, yo creo que es un tema que debe ser erradicado, porque no solo por ser la Iglesia Católica, sino porque va en contra de la vida, de la dignidad de la persona. Los abusos sexuales lamentablemente se han dado porque primero dentro de la iglesia está conformado por seres humanos. Los seres humanos también tienen debilidades. Sin embargo, yo creo que también ha habido un silencio cómplice de muchas personas que han abusado de menores de edad, que han abusado de gente mayor. Y eso se debe a que se quería guardar como una imagen solamente santa, cuando se recuerda que la iglesia es santa y pecadora. Y el otro problema yo creo que radica en el sentido de también en el tema de la formación, qué tan a fondo hemos estado nosotros tratando de buscar las intenciones de los hermanos o los seminaristas que están candidatos hacia el sacerdocio o a la vida religiosa. Bueno, también esto ha pasado entre las comunidades femeninas, pero no ha sido un grado tan grande, sobre todo en la parte de los religiosos. Yo creo que el problema, la gente hubiera entendido, claro, que hubo un abuso, lo hubiera entendido porque es gente, somos humanos. Lo que la gente no entiende es el silencio de la iglesia frente a estos temas. Otro tema que se dio, que a mí nunca me ha parecido y que me parece que no se debió dar en ese momento, era que cambiaban el sacerdote o el agresor sexual hacia otro lugar, es decir, trasladan el problema. Entonces yo creo que faltó más en eso. Yo creo también, hasta el momento yo no sé si existen test para poder diagnosticar si una persona es pedófila o es una persona que tiene esa tendencia a ser abusador. Pero el tema yo creo que eso, el silencio y también el análisis de la formación, yo creo que influyó mucho en que estos asuntos se hubieran dado y que es un escándalo terrible. Yo solo agregaría una cosa, que en algún momento
esto se veía como una especie de mal menor, entre comillas, y entiéndanme bien, en algún momento por eso también el ocultamiento y por vergüenza, por miedo a perder la popularidad, etcétera, pero se veía solo como un pecado. Afirmamos aquí desde la comunidad de la Orden de la Madre de Dios, con el Papa Francisco y toda la Iglesia, es un delito que tiene que ser castigado también de manera penal, no solo mandarlo a rezar Padre Nuestro y Ave María a un convento, es un delito y debe ser castigado como un delito. ¿Hay más preguntas o no? Están hoy día tímidos. Padre Oney, yo soy el que hago las preguntas, si no me las hace usted. ¿Usted cree que los sacerdotes deberían casarse? Bueno, eso es una de las grandes preguntas que no solamente lo hacemos los sacerdotes, lo hace el mundo católico, incluso gente que son de otras religiones, a nosotros nos aconsejan, ¿no? Bueno, dentro de la Escritura, si nos vamos a lo que dice la Biblia, los sacerdotes antes se casaban, no era algo raro. Los sacerdotes casaban, incluso los obispos, eso lo dice San Pablo. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo se dio algunos abusos, algunos sacerdotes eran muy infieles con sus esposas y otros tomaban de herencia a la iglesia, se quedaban con ellas. Entonces, desde ese punto de vista, hubo un Papa Gregorio, que él cambió esa disciplina. Por eso, dentro de la iglesia hay que ver este tema como una obediencia disciplinaria, que se tomó una norma disciplinaria, desde ahora nadie se casa, todos son célibes, ¿ya? Pero no es un asunto dogmático. Es decir, que si en el tiempo eso se volviera a retomar, claro, desde la Biblia está avalado que un sacerdote se puede casar. El asunto es qué tipo de sacerdotes, que está el clero secular, que son personas que no hacen votos, en cambio están los religiosos hacemos votos de pobreza, castidad y obediencia. Yo creo que dentro del ámbito religioso no es posible, porque cuando están estos sacerdotes casados en la antigüedad, también estaban los religiosos hacían esos votos que no se iban a casar. O sea, eso siempre ha existido esas dos situaciones. Por eso no es algo dogmático. También dentro de la iglesia existen ritos, especialmente los ritos orientales, donde hay sacerdotes que son casados y ellos pertenecen a la iglesia. Esos ritos no es el rito romano, pero sí pertenecen a otros ritos. O sea, dentro de la iglesia hay gente que está casada, son sacerdotes pero casados, pero nosotros pertenecemos a ese rito. Eso es una de las cosas. Quisiera añadir algo sobre el sínodo de la Amazonía. Recuerden ustedes que hubo mucha polémica que porque el Papa quería permitir que algunas personas se casaran, algunos sacerdotes. Entonces todos tomaron eso como a nivel general, que eran todos los sacerdotes los que se iban a casar. ¿Es un capricho del Papa? No, eso hay que mirarlo desde el punto pastoral. Muchas comunidades indígenas, para aceptar la evangelización, para aceptar un sacerdote, el sacerdote tiene que estar casado. El Papa lo que veía era que para evangelizar a esos pueblos, para tener un pastor para esos pueblos pastoralmente, en ese lugar, en la Amazonía, deberían haber sacerdotes casados. Eso es lo que dijo el Papa. Al final eso no se tocó en el sínodo de la Amazonía, pero eso no era un capricho del Papa, sino una necesidad pastoral. Cuando uno ve esa necesidad pastoral, bueno, es así. Hay me estoy alargando, pero ya así. Un sacerdote que era misionero. Él se fue a la Amazonía, en Colombia. Quiso evangelizar a unos indígenas, ellos no se dejaron, y entonces habló con el cacique, el que manda, y les dijo, mire, para que usted pueda hablar de lo que quiere hablar, usted tiene que casarse con una mujer de acá. Él se volvió a Bogotá, habló con su superior, y él dijo, no deje el sacerdocio por eso. Y él, no, es que mi misión va mucho más allá. Yo sé que seguir siendo sacerdote. Él fue allá, se casó y evangelizó esa comunidad y dejó el sacerdocio. Pero entonces hay que mirar qué es la misión y qué es la pastoral. ¿Cómo es tan grande eso? Que el Señor le pidió, bueno, deje esto, pero sígame, evangelíceme. Hay una pregunta. Una sola cosa que creo que es bueno precisar. Los sacerdotes en la antigüedad no se casaban, sino que los casados podían ser sacerdotes. Y en un futuro la iglesia mira el diaconado permanente, especialmente pensando en la Polita Pesante que está ahí, que su marido es candidato al diaconado. En el futuro, yo creo, una opinión muy personal, creo que los diáconos permanentes, al menos algunos,
Y yo creo que sería la mejor de las noticias para la iglesia, podrían ordenarse presbíteros, sacerdotes. Los sacerdotes nunca se casaron, sino que los casados fueron ordenados sacerdotes. Como Pedro, por ejemplo, que era casado y después misionero y apóstol. Claudio Luna les agradece por este conversatorio y tiene una consulta. Dice, ¿qué opinión a título personal del silencio de la cabeza de la Iglesia acerca de la revolución social que se generó en octubre del 2019? No hubo silencio, taxativamente te lo digo, estimado Claudio, no hubo silencio. Si tú ves en la página iglesia.cl, están todos los mensajes y todas las opiniones que vertieron la Conferencia Episcopal de Chile a raíz del estallido social. Te lo digo claramente, no hubo silencio. Lo que sí, lo que hubo sí fue un llamado a poner la pelota en el piso, es decir, quemando, destruyendo, como fueron algunos sectores minoritarios, pero que hicieron un daño gigantesco, ¿no es cierto? Nunca vamos a comulgar con actos de violencia, el fin nunca justifica los medios, pero la Iglesia no, de ninguna manera cayó, en eso te lo puedo decir con mucha claridad y con fundamento. En la página iglesia.cl y en iglesiadesantiago.cl, que es la arquidiócesis, están los mensajes de Monseñor Aoz, están incluso las palabras de los sacerdotes a quienes les quemaron la iglesia, como el padre Narbona, llamando a la tranquilidad, llamando a buscar la justicia por los caminos justos y rectos. Y esas son las reglas de la democracia. María Soledad opina que los sacerdotes sí deben casarse. Y María Eugenia Zambrano tiene una consulta. Dice, ¿qué opinión les merece que algunas organizaciones quieran hacer de la pedofilia una orientación sexual? Por cierto, viva Colombia, que ahora tiene cadena perpetua para estos delincuentes. Ah, claro. Hay algunas corrientes en Europa. Ustedes saben, en primer lugar, que la pedofilia, cuando se habla de pedofilia, es una parafilia, un trastorno, ¿no es cierto?, de orden psicológico y psiquiátrico. Y ahí es donde se genera una especie de controversia. Porque si es una enfermedad, bueno, debería verlo un médico. Si es un delito, tiene que ir a la cárcel. Entonces, evidentemente que son crímenes tan graves y tan dolorosos que hieren la vida y dañan la vida de personas y de manera permanente, para siempre, y el entorno, la familia que queda destrozada, evidentemente que es una controversia para rato. Pero efectivamente, en Europa hay algunos grupos muy liberales que quieren presentarlo como una especie de acto, o decirlo, o de orientación, como lo puede ser hoy día las banderas de lucha del mundo gay, las banderas de lucha para las minorías sexuales, etc. En ese contexto, algunos grupos, y lo quieren disfrazar de mucha ciencia, ponen psiquiatras, psicólogos, diciendo, no, esto debería ser encauzado para que no hagan daño. Es una mentira tremenda, tremenda. Y eso hay que enfocarlo muy bien. Estos días, una buena colaboradora nuestra, que tiene una página en Instagram que se llama Bolsa de Valores, presentó una especie de reportaje sobre eso, a mi gusto, muy bien enfocado, pero lo puso al revés. Al final dice, cuidado con esto. Tiene que decirlo al principio, cuidado con esto, que hay una corriente que quiere presentarlo como algo normal y jamás lo va a hacer. Pola Pesante dice, a la Iglesia se le critica muchas veces sin conocimiento, porque no hay más rostros como ustedes que enfrentan todas las realidades y aclaran las verdades. Y lo último, porque la Iglesia no difunde todo lo que hace en cuanto a lo social y que cumple siempre, por siglos, en ayuda del que lo necesita. Jamás vamos a hacer publicidad de la caridad. No, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Jamás. La Iglesia debe ni debería hacer publicidad sobre el bien que se hace. Jamás. En eso solo Dios va mostrando su propia obra a través de los hombres. El protagonista del amor al prójimo es Dios, la gracia de Dios. Entonces, la Iglesia no debe mostrar. El hogar de Cristo se muestra por sí mismo, las fundaciones, corporaciones, los actos individuales y personales de cada cristiano, la bolsa de mercadería que se da en las parroquias, en los colegios. Jamás, jamás, siempre en el más absoluto silencio. ¿Por qué tenemos que darle más comida al chisme? ¿Por qué tenemos que caminar con el pensamiento de este mundo? La Iglesia lo que hace, lo hace en silencio, y
Y si alguien lo va a agradecer, que se lo agradezca solo a Dios. Catita Canales Pino tiene una consulta, dice: hola, muy buenos días, padres. Mi pregunta es, ¿estarían de acuerdo de que los sacerdotes y religiosos se casaran? Ah, llegaste tarde, Catita Canales. Usted, hágale un resumen. Mire, Catita, muy buenos días, espero que esté bien, saludos a su familia. Ahorita precisamente estábamos tocando ese tema, una pregunta muy importante. Dentro de la iglesia es un tema disciplinario, que los sacerdotes no se deben casar desde el Papa Gregorio. ¿Por qué? Porque antes había sacerdotes que estaban casados, desde la Biblia está escrito, y estos sacerdotes, muchos eran infieles, otros se quedaban con las propiedades de la iglesia porque eran herencias, todo esto. Pero no es un asunto dogmático. Lo dogmático es otra cosa diferente, algo que viene precisamente de Dios. No quiero decir que lo disciplinario tampoco, no, pero esa parte disciplinaria se puede discutir y puede ser que con el tiempo los sacerdotes puedan volver a casarse, o como decía el padre, hombres que están casados pueden ser sacerdotes. Eso es así. Y lo otro, los religiosos no. ¿Por qué? Porque los religiosos, a pesar que también son sacerdotes, ellos hacen unos votos de pobreza, castidad y obediencia. Por eso ellos toman una opción diferente. Puede mirar San Pablo donde dice: los que estén solteros como yo, que vivan, si pueden. Pero los que no, que se casen. Eso es lo que nos dice San Pablo. Hay dos comentarios acá, dice María Eugenia Zambrano: bueno, yo los llamo sádicos, violadores, delincuentes, pido pena máxima. Y Claudio Luna, con respecto a lo que ustedes dijeron ahorita, dice: muchas gracias por la aclaración. Si bien tiene razón y la violencia y vandalismo no se justifican en ninguna de sus formas, me faltó un mensaje más potente para buscar la unidad y justicia social que necesitamos para vivir en paz. Opinión muy personal, y gracias sobre todo a los sacerdotes de base, los que están con la gente mano a mano. Toda la razón, María Eugenia. Conozco tu pensamiento y efectivamente, bueno, las penas las hacen los tribunales y los parlamentarios, pero sí es un crimen, comparto en eso, más que una enfermedad es un crimen. Y por último, si llegase en algún momento a dictaminarse que no es un crimen, por lo menos deberían ser, por el bien común y el bien de todos, sacados de la sociedad. Deberían haber lugares para poder tenerlos lejos de donde puedan hacer daño. Toda la razón. Y con respecto al matrimonio, dice, del sacerdote, dice: no deben, María Eugenia Zambrano, no deben casarse, en mi opinión. Sería súper difícil, creo que casi imposible, llevar ambas vidas, cada quien en lo suyo. Y Juan Gran dice: había una monja en la Casa de la Misericordia en Venezuela que prácticamente actuaba como un diácono, aunque no lo era, y era aceptada por toda la feligresía. No veo inconveniente para que puedan casarse y ser sacerdotisas. Bueno, ahí hay tres cosas distintas. Una, que varios sacramentos, bueno, la semana antepasada lo explicábamos nosotros, el sacramento de Dios, el signo visible en este mundo de Dios, es la iglesia, la comunidad de todos los fieles cristianos. Y esta iglesia, ¿no es cierto?, a través de unos signos concretos muestra la obra de Dios. El bautismo, la Eucaristía, la reconciliación, el matrimonio, el orden sagrado, la unción de los enfermos, la confirmación. A través de los sacramentos. Algunos de esos sacramentos perfectamente los puede celebrar cualquier cristiano. El bautismo, por ejemplo, cuando se llama el bautismo de emergencia, cuando hay una bebé en el hospital, las enfermeras están capacitadas y están instruidas por la iglesia que si no hay sacerdote, bautícela tranquilamente y después nos dan los datos. Es decir, perfectamente cualquiera puede bautizar. En la iglesia lo que hace es dejar que algunos ministros sean las personas más cualificadas para que puedan hacerlo en un contexto litúrgico. El matrimonio también, se los dijimos la semana antepasada, el ministro celebrante del matrimonio son los novios, el testigo que la iglesia pone de esa bendición
es el diácono o el presbítero o el obispo, y donde es autorizado una religiosa, incluso un laico. Se los dije yo, San Pedro de Alcántara hubo muchísimos años una religiosa que celebraba bautismo y matrimonio. En la escasez de sacerdotes, en la lejanía, sí, hay algunos laicos que están facultados para, en nombre de la Iglesia, administrar los sacramentos de manera oficial y muy formal. Los otros están reservados al presbítero, como la confesión, la Eucaristía y los demás sacramentos, y algunos solo al obispo, como el orden sagrado, ¿ya? Y de ordinario también la confirmación. Quisiera aclarar también el tema de las sacerdotisas. El padre Oney lo explicó largamente hace 2 semanas atrás. Es un tema controversial. Algunos se afirman muy en la Biblia de que si Jesús hubiese querido mujeres, etcétera, habría puesto apóstoles. Es un tema largo, pero tampoco es dogmático. Esta es la historia. La Iglesia camina muy lento, como estos ríos gigantescos, como el río Magdalena, ¿no? El río, el Biobío, el Amazonas. Son estos ríos gigantescos que parece que van muy lento, pero en realidad tienen mucha corriente. La Iglesia es así, camina al ritmo de la historia y a veces llega un poco tarde en algunas cosas y en otras va 100 años adelante, profetizando. Lo dirá la historia. La mujer es exactamente igual de capaz en todo y en muchas cosas mejor que nosotros, entonces lo dirá la historia. Adriana Sepúlveda tiene un comentario y dice: me encantó su respuesta, padre Alejandro. Las obras sociales deben hacerse con respeto y en silencio. Así es. Sobre el tema también de las sacerdotisas, bueno, recordemos que hay una gran labor que cumplen las hermanas consagradas en muchos países, especialmente en Canadá. A mí me contaban que ellas se dedicaban a hacer la pastoral, no había sacerdote. El sacerdote lo que hacía, como era también un sacerdote, él consagraba la comunión. De resto ya hacían liturgia de palabra con su gente y todo, y ellas, habían ya cosas que le tocaban al sacerdote, pero por lo general ellas son las que llevan la pastoral allá. Entonces por eso surgió una pregunta desde Canadá: ¿por qué las mujeres no pueden ser sacerdotisas? Entonces mentalmente ellas tienen la capacidad para poder ejercerlo, pero dentro de la historia pues no se ha dado ese tema. Lo que sí sabemos es que había una diaconisa de nombre Febe, que es la que nombra San Pablo, que ella era diaconisa y servía mucho a la iglesia, y por eso el Papa está mandando a estudiar ese tema bíblicamente para volver quizás a ordenar lo que son sacerdotisas, porque bíblicamente está sustentado. Sin embargo, en la Biblia no encontramos una sacerdotisa, y entonces, como la iglesia, dice usted, es algo que medita mucho. En el momento dice, bueno, no hay una sustentación bíblica. Tradicionalmente tampoco se han ordenado sacerdotisas. Existen sí las leyendas negras, que la papisa Juana, que yo no sé quién, esas son leyendas negras que la gente añade, pero no es la versión oficial. Si han habido sacerdotisas dentro de la iglesia. Lo otro, bueno, también decía Juan Pablo II, si Dios hubiera querido también que la mujer fuera sacerdotisa, pues hubiera ordenado a la Virgen María. Y antes la Virgen María la dibujaban o la pintaban como una sacerdotisa, y hubo un papa que mandó a cambiar esa situación. Dijo, Pío IX, creo, dijo, no, de ahora en adelante la Virgen se pone como es, porque el rol más importante de la Virgen es ser la madre del Señor. Entonces la mujer no ha perdido el rol, sigue siendo importante, pero eso es un debate que va a llevar muchos años y que todavía estamos en ese debate sobre si la mujer puede o no ejercer el sacerdocio. Juan Gran dice: felicitaciones a la Iglesia Universal, en especial a la venezolana, por el nuevo beato José Gregorio Hernández. Claro. Ayer especialmente hablaba con el padre Alejandro. José Gregorio Hernández en Colombia es un santo muy conocido. Bueno, había muchas situaciones porque Dios se manifiesta tanto a través de él que había como una cierta precaución de la iglesia. Pero yo he contado, por ejemplo, casos, por ejemplo, gente que tenía cáncer y José Gregorio, a través de la intercesión de él, porque Dios es el que hace el milagro, no el santo, pero a través de la intercesión de José Gregorio, gente que se sanó de cáncer, estaba muy enferma de los pulmones y también se sanaron. Por eso hay que alegrarse a Dios. A mí, la verdad, ayer cuando se recibió la noticia de la beatificación, me alegró mucho, porque en mi familia, si usted va a encontrar santos por todos lados. Va a encontrar el Sagrado Corazón, va a encontrar la Virgen del Carmen en el Purgatorio, ayudando a la gente, pero siempre también está esa imagen
de José Gregorio. Aún sin ser canonizado, la gente lo venera. Qué maravilla. Increíble. Yo ayer conversaba algún dato anecdótico para los que no son ni colombianos ni venezolanos. El doctor José Gregorio Hernández murió atropellado por el único vehículo a motor que había en Caracas. Mira qué mala suerte. El único auto que había en la ciudad de Caracas, a principios de 1900 me parece que fue atropellado por él. Y sí, vi la alegría, vi lo que ponían en las redes sociales. Yo me alegro muchísimo. Un nuevo santo es siempre una riqueza, ¿no es cierto?, para la iglesia. El verdadero tesoro de la iglesia son los cristianos que han vivido de manera eficaz y eficiente su rol dentro del mundo. Y a propósito de eso, darle con el tema de la mujer, cuando en el 2000, cuando fuimos al Encuentro Mundial de Jóvenes, a Roma, con 80 jóvenes de aquí, de nuestras parroquias, varios sacerdotes, hubo un testimonio dos que me llamaron la atención y que me conmovieron. En la vigilia habían 3 millones de jóvenes con el Papa Juan Pablo, porque sabíamos que era la última vez que lo veíamos. En la vigilia habló un muchacho de Angola, que venía saliendo de la guerra, ¿no?, de la guerra civil larguísima que hubo ahí en Angola. Y él hablaba, está en todas las pantallas, y decía que él se había criado odiando, con un odio tan grande, porque la guerrilla, en la guerra civil, le habían muerto a su padre, a su madre y a toda su familia, a tiros. Habían irrumpido una noche y mataron toda su familia, y él fue un niño soldado. Eso, tú sabes lo que es un niño soldado en África, es decir, le ponían un arma a un niño de 11 años y que la prueba de fuego para hacerse hombre era matar a alguien. Y él efectivamente confesaba ahí que él había matado gente, ¿ya? No le importaba quién, con tal de alguna manera sacarse esa rabia que traía dentro. Y en algún momento, dice, llegó a una aldea con el fusil a matar gente, y estaban rezando las señoras con los niños, llorando, rezando el rosario, clamando piedad por la vida, qué sé yo, y él le vino este momento de conversión porque recordó cuando rezaba a su madre. Y entonces dice, dejó el fusil, y bueno, desertor significó que tuvo que arrancar de ahí, porque si no, lo mataban sus propios compañeros. Ese fue el primer testimonio, cuando uno piensa, ¿qué importancia tiene la mujer en la fe que se transmite? Dime tú, en ese momento, ¿qué era más importante, un cura o una mujer? Una madre, el acento, el tono, el timbre de tu madre, la mía, de las que ustedes están ahí. ¿Dónde se clavó la fe en el corazón de alguien? ¿Por la mano de un sacerdote o de la mujer? O sea, en eso no desvaloricemos, no necesita ser cura para ser un mejor cristiano, cuando creo que lo mejor de la iglesia está en el rol femenino. Y el segundo testimonio, y me alargo porque sé que les va a interesar, en Cuba, que estuvo bastante silenciada la iglesia, expulsaron a muchas congregaciones, entre ellas la hermana filipense de aquí al frente. En Cuba, cuando vienen a San Lázaro en noviembre la gente, muchos cubanos a dejar moneditas a San Lázaro porque es el patrono de ellos. Y yo les digo, ¿pero cómo mantuvieron allá? Que si yo tenía misa. No, digo, vamos a misa, después no encontrábamos trabajo, o no podíamos ir a la universidad. Si íbamos a la iglesia nos miraban y ellas nos cortaban todas las posibilidades. Y dice, pero en la casa, con la abuela, la mamá, qué sé yo, la familia nos enseñó a rezar. Y uno dice, entonces, de nuevo, ¿qué es lo más importante? ¿Qué necesitamos? Curas casados, solteros, mujeres, sacerdotes. Necesitamos cristianos que hablen de Dios con un corazón, ¿no es cierto?, convencido de lo que están diciendo. Sea hombre, sea mujer, niño, viejo. Seamos cristianos. Carmen Torres dice, en Venezuela estamos de júbilo, gracias al Señor por llevar a los altares a nuestro José Gregorio Hernández. Te voy a hacer una profecía, Carmen Torres. Y se lo dije yo anoche a otra persona. Te aseguro, te lo doy firmado, graben esto. Estoy hablando como el hombre de allá. Yo creo que el mayor milagro del doctor José Gregorio va a ser sacar el drama que tienen ustedes allá en su país. Él lo va a sacar. Padre Oney, si no hay preguntas te la hago yo. Constantemente el mundo evangélico nos dice, ¿qué pasa con el oro del Vaticano y la riqueza de la iglesia? Porque en este tiempo de pandemia hemos andado más o menos apretados.
Háblanos tú sobre la riqueza de la iglesia. Bueno, como ustedes saben, la iglesia es una institución muy antigua. Es algo que ha existido mucho tiempo. Y muchas personas, pues la iglesia tiene grandes obras artísticas, tiene oro, también tiene que la biblioteca secreta, que mucha gente quiere entrar allá, el archivo secreto. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. En Italia está el Vaticano, ¿no? Y mucha gente dice, ¿por qué la iglesia no vende oro del Vaticano? ¿Por qué no vende las obras del Vaticano? ¿Por qué no vende el Vaticano, mejor dicho? Es que el Vaticano, de acuerdo a los tratados que han tenido con el Estado de Italia, esas obras no son de la iglesia, eso es un patrimonio de la humanidad, eso no se puede vender, porque eso pertenece a la humanidad, es un patrimonio de la humanidad. Y segundo, tampoco las leyes italianas dejan vender eso, porque eso es un patrimonio artístico del Vaticano y de Italia. Es como aquí que yo vendiera el Cristo de las Trincheras, yo no lo puedo vender, porque eso primero pertenece a la iglesia y la iglesia pertenece a la comunidad. Y eso es un patrimonio de la iglesia de San Lázaro, es un patrimonio de Chile, por lo tanto esas cosas no se pueden vender. En realidad, entonces, ¿quién es el dueño? La comunidad es el dueño, la comunidad de un país, la comunidad de una parroquia, pero nosotros no somos los dueños de esas cosas. Por eso, cuando la gente, muchas veces yo digo, impulsivamente comentan de que nosotros deberíamos vender todas esas cosas, ellos no entienden que eso no pertenece en realidad a la iglesia. La iglesia lo que hace es custodiar, es conservar estas cosas para que no se dañen. Por eso es lo que hace la iglesia, pero no pertenece a la iglesia, es un bien de la humanidad, es un patrimonio de la humanidad, por lo tanto esas cosas no tienen precio, son cosas invaluables, y esas cosas lo que tiene que hacer cada país o cada lugar son cuidarlas. Es como yo decir, bueno, ¿y por qué no vendemos el Cristo de Mayo? Porque es que eso no se puede vender, eso pertenece a esa iglesia y pertenece a la vez a la comunidad. Por eso muchas veces cuando la gente dice que ¿por qué colaborar con la iglesia? Porque es que la iglesia no es del sacerdote. La iglesia pertenece a la diócesis, claro, está firmada en un papel, en una escritura pública, pero las iglesias son de las comunidades. Porque al final, si a nosotros nos cambian de una parroquia, supongamos de San Lázaro, nosotros nos vamos, pero nosotros nos podemos llevar las cosas de ahí. Porque las cosas que hay son de la comunidad y llega otro sacerdote a administrar las cosas de la comunidad. ¿Qué es lo que tiene derecho la comunidad? A preguntar, oiga, ¿cómo se está administrando esto? ¿Qué pasa con esto, con otro? Eso sí, claro que sí, tienen que haber cuentas claras y chocolate espeso, como decimos en Colombia, para poder saber qué es lo que hay. Vamos a un corte de comerciales, vamos a escuchar esta alabanza. Y mientras escuchamos esta alabanza, les pedimos que también puedan ir enviando sus preguntas, sus consultas. Recuerden que todas las preguntas y todas las consultas son válidas. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad, no se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor,
amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminará. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Hay un comentario de Carmen Torres, regresando en este segundo momento del conversatorio, Está buena. sobre lo que estaba diciendo usted anteriormente. Dice: yo estoy de acuerdo, las iglesias son nuestra casa universal. Y hay dos consultas. Una de Héctor Gómez, dice: ¿cuál es la diferencia entre las iglesias católicas y ortodoxas, ya que tienen diferentes líderes? O sea, la pregunta la hace Héctor Gómez. Héctor, el del coro. Mira la cara. Sí, el del coro. Sí. El coro a las 9:30. Saludos, Héctor. La iglesia es una sola. Una. No nos olvidemos de eso. En el sueño, en el testamento de Jesús, en el Evangelio de San Juan, Padre dice: este es mi deseo, que todos seamos uno. La iglesia es una sola. ¿Qué nos une a todos? El bautismo en la Trinidad. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuimos los seres humanos los que nos dividimos, nos hemos separado como si fuéramos gajos de un mismo racimo, ¿no? En esos gajos que se han ido desgajando del único racimo que es la iglesia, las divisiones han estado siempre presentes y siempre por egoísmos humanos. En el siglo X, a finales del año 900, hubo un obispo del Oriente que se llamaba Miguel Cerulario, y hubo una excomunión mutua a partir de la competencia que había entre Roma y Constantinopla, ¿no? Roma, que era la capital del mundo en ese tiempo, el Imperio Romano, pero después pasó a ser Constantinopla, lo que hoy día es Estambul en Turquía, la capital del mundo romano. Entonces el obispo de Estambul quería el mismo título que tenía el obispo de Roma. Mírala, por eso pelearon y se excomulgaron. Y antes hubo varias diferencias de carácter dogmático cuando se está formando lo que nosotros llamamos el credo. Un grupo de Oriente hacían una discusión más bien semántica sobre la consustancialidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sobre la naturaleza del verbo, qué sé yo. Son cosas más bien de orden teológico, y en algún momento nos separamos, y nos separamos en dos tradiciones: la ortodoxa, que significa la recta doctrina, y la heterodoxa, que es la doctrina equivocada, que seríamos nosotros según ellos. Y nosotros decimos: no, son ellos los equivocados. Estamos unidos porque creemos en los 7 sacramentos, pero tenemos tradiciones muy distintas. Yo lo haría más bien de carácter alegórico. La iglesia occidental, nosotros seguimos una tradición más bien ligada a Pedro, al apóstol Pedro. La iglesia ortodoxa sigue una tradición más bien ligada a Juan, que fue sepultado en Turquía. Somos una sola iglesia con tradiciones y culturas distintas. Hay dos comentarios con respecto al tema de la pobreza. Uno está acá desde nuestro Facebook y lo hace Jacqueline Canales. Dice: gracias por aclarar lo del oro. Hace poco me atacaron diciendo: con toda la plata que tu iglesia se acabaría la pobreza. Pero mi opinión personal, también creo que la pobreza existe porque hay personas que están acostumbradas a que les regalen todo. Bonos por aquí, bonos por allá. ¿Y qué hacen para salir de la pobreza? A veces nada. Obviamente no son todos. Y desde nuestro Instagram, Catita nos dice:
He escuchado personas que hablan mal del Vaticano, que el Santo Padre no ayuda. La misión del Papa, no hay que tener ninguna duda, la misión del Papa, se llame Francisco, se llame Juan Pablo, se llame Paulo, Juan 23 de los papas. La misión del Papa es mantener unida a la Iglesia. La misión del Papa es la pureza de la doctrina, la disciplina de la administración de los sacramentos y de la vida de los que somos consagrados. La misión del Papa significa cabeza de la Iglesia, es responsabilidad personal, dar. Muchas veces yo escucho la crítica de personas que no son capaces de compartir un pan con su vecino y quieren que el Papa les regale. Y lo que decía la persona, Jacqueline me parece, Sí, Canales. tiene toda la razón. Es el tipo de gente que espera que otros le den el bono y no salen a compartir lo que tienen. Siempre la responsabilidad de la caridad es personal, no del Vaticano. Nuestro querido amigo Juan Gran dice, en la actualidad, ¿cómo se ha comportado la captación vocacional en la OMD en Chile y Colombia? Lo que pasa es que ninguna congregación, Juanito, hace proselitismo, no hacemos campañas publicitarias, sino que hacemos campañas de oración. Le pedimos a Dios que nos regale el don de las vocaciones. Y en la medida en que seamos fieles, solamente una persona convencida es capaz de convencer. En la medida en que seamos coherentes con lo que predicamos, lo que mostramos que sea real. No se hace publicidad en esto. Y el mejor botón de muestra son los monasterios de hombres y mujeres, las carmelitas, trapenses, benedictinos, todos los grandes monasterios, las grandes órdenes de silencio, de oración y trabajo, son los que nunca le faltan las vocaciones, ni en los peores momentos, y ellos jamás dicen una palabra, solo le piden a Dios. Es un regalo de Dios. Jimena Catalán dice, como sacerdotes, ¿cómo atraerían a la gente que se fue desilusionada de la iglesia por los motivos desconocidos, sabiendo que es creyente, que tiene gran parte de los sacramentos, y cómo inculcarle a las nuevas generaciones sobre la iglesia? Eso conlleva a todos los pueblos, pobres, ricos. Saludes para todos. Yo saludo Jimena, ¿no? De Guadalupe. De Guadalupe. Mire, yo siempre he puesto personalmente atención a una palabra que decía Pablo VI, los catecúmenos. El hombre de ahora sigue más al testigo, es decir, al que da testimonio y ejemplo, que al que habla. O si sigue al que habla es porque da testimonio y da ejemplo. Yo creo que una de las mayores desafíos y algo que a nosotros nos corresponde es dar testimonio a las personas. Lamentablemente, no siempre la gente se aleja porque los sacerdotes den mal testimonio. Esa es una parte. Muchas veces se alejan porque también no tienen una responsabilidad personal. Por ejemplo, algunos dicen que aquí no leemos la Biblia. La Biblia se lee y se lee todos los días. Nosotros la hacemos todos los días. Pero hay personas que no tienen ese hábito de leer la Biblia. Entonces es que el hermano evangélico la lee. Claro, pero aquí también es algo personal que uno también tiene que hacer. Muchas veces critican, por ejemplo, es que falta solidaridad. En la iglesia hay mucha solidaridad, especialmente lo que estamos hablando ahora. Por ejemplo, el Papa, él donó $1 millón para comprar de estos, ¿cómo se llama? Respiradores, ventiladores artificiales. Lo que pasa es que eso no sale por la prensa, pero son cosas que dona el Vaticano. También ayuda a gente que está muy mal, pero no es una responsabilidad solo del Vaticano, sino también de la iglesia. Entonces muchas veces yo creo que el encanto viene también, bueno, dar testimonio a nosotros, pero también es una búsqueda de la persona si se quiere encontrar realmente con el Señor. Si usted va a la iglesia, por ejemplo, a cualquier iglesia, evangélica, católica, usted va a encontrar gente que está muy comprometida con el Señor, como hay gente que es tibia, como hay gente que tampoco cree en esto. Sin embargo, el Señor, el Espíritu Santo, todos los días nos está llamando a la conversión, todos los días nos trae a la iglesia para poder cambiar. Pero yo creo que una de las cosas es personalmente una responsabilidad de la persona si quiere encontrar a ese Señor, sin quitar la cuota de que nosotros tenemos que dar testimonio. Por ejemplo, ahora vemos muy bonito esto, una bendición, uno poder comunicarse con tanta gente que quizás uno no se comunica, pero también habrán personas que no lo harán, pero nosotros tratamos de hacerlo, pero no porque el Padre y yo nos haya dado un capricho, como salir por
por un canal de YouTube. No, es porque el Espíritu Santo pide eso y uno obedece a esa voz que nos está llamando. Carmen Torres comenta, dice, el que se aleja es porque es una persona de poca fe. Carmencita, yo la fe no la sabemos medir, nadie sabe cuánta fe tiene. Nadie sabe cuánta fe tiene, pero sí creo que el error más común que cometen muchas personas es seguir a hombres, cuidado con eso. No solo en la iglesia, sino en el mundo político, en el mundo social, en el mundo artístico, seguir hombres. Desconfíen del hombre, desconfíen del ser humano en el sentido de el único guía y maestro es Jesucristo. El capítulo de San Juan, donde dice, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Jesucristo el camino, nadie más. Y uno en la iglesia lo que tiene que buscar es una lucecita roja que está a un costado normalmente, y ahí hay una cajita con las hostias consagradas, el corazón de la parroquia, el corazón del templo, el corazón de nuestra vida cristiana, es la Eucaristía. En la antigüedad, siglo VI, cuando estaban los sacerdotes que se habían acobardado en las persecuciones, entonces la gran pregunta de los cristianos es, ¿tenemos que recibir los sacramentos de un traidor? Esa fue la pregunta. ¿Tenemos que recibir los sacramentos de un traidor? Sobre todo cuando hay gente que había muerto en el circo romano, en las persecuciones, y los sacerdotes se habían escondido, algunos obviamente. Entonces la pregunta era, ¿por qué tenemos que seguir a un traidor? ¿Ah? Y la respuesta de San Agustín fue muy bonita. Dice, cuando Pedro celebra, ¿no es cierto?, es Cristo el que celebra. Cuando Judas celebra, es el mismo Cristo el que celebra. Es decir, refiriéndose a Pedro y a Judas como los apóstoles que son paradigmáticos, ¿no? Es decir, no sigan hombres, no sigan personas, no vayan a la iglesia porque el cura les cae bien o les cae mal, me voy a ir de la iglesia, o porque en la iglesia hay chisme, o porque creo que el cáncer más grande de toda comunidad cristiana es el chisme, porque nosotros aquí en buen chileno decimos cagüín, el cagüín, una palabra mapuche, ¿no? Que significa esta reunión como comidillo. El gran cáncer de la iglesia es el chisme. En la medida en que uno es coherente y trata de ser fiel y trata de entenderse con todo el mundo y pasa por encima de las propias debilidades y de las debilidades de la gente, se va a encontrar con Jesucristo, con esa luz al final del camino y en medio de tanta tiniebla. No se desanimen con la iglesia. La iglesia es mucho más que los actos personales de algunos de sus miembros, y cuando Cristo celebra, lo hace de las manos de todos, sea limpia o sucia, el sacramento siempre será un canal de gracia para todos. Apareció nuestro amigo Diego Calle, le damos la bienvenida y dice, opino que a pesar de los problemas que puedan darse en la iglesia, nuestra fe debe estar cimentada en Jesucristo, edificar sobre roca, no sobre la arena, y cimentar mi fe en la doctrina de la iglesia que ha generado gran cantidad de santos. Toda la razón, bienvenido. Toda la razón, me parece que es el Ecuador. Sí. Sí, toda la razón. Es Jesucristo, el camino, verdad y vida, Jesucristo, y la iglesia ha interpretado la revelación y la enseña en su catequesis, ¿no es cierto? Y la interpreta y la estudia a través de la teología. Toda la razón. Es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. No hay otro amor en nuestro corazón que no sea Jesucristo. No hay otra pasión por la cual debemos actuar todos los cristianos que no sea Jesucristo, ni otra regla de vida que no sea la que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. No sigamos tendencias ni modas que no hacen bien. Nuestro amigo Marcelo Martínez Cornejo dice, felicitaciones a estos santos varones de Dios por aclarar a la comunidad todas sus dudas que muchos equivocan. No es fácil hablar con la real verdad a una sociedad tan relativista. Tengo la certeza que responderán siempre con la verdad. Quisiera manifestar mi admiración, respeto y amor a ustedes. Dios les bendiga. Paula Pesante dice, gracias por dar respuesta a las dudas. Nos permite responder también a nosotros con base. A Marcelo Martínez, que nos está viendo desde muy, muy lejos, muy lejos. Un gran abrazo, fue parte nuestra, de nuestra vida. Él estuvo en el seminario en la década del 90, cuando ya más de 30 años. Hoy día es
un papá de 2 chicas hermosas de la parroquia de Guadalupe, su esposa Mónica, conocimos a sus papás, a su mamá Violeta, así que su papá está superando el COVID, y su hermano está hoy día también aquejado de un accidente, así que un gran saludo, Marcelito, siempre está en nuestras oraciones. Nancy Segueri dice, buen conversatorio, muy nutrido para adquirir conocimientos. Gracias, Padre Alejandro, Padre Oney. María Eugenia Zambrano dice, como madres tenemos una gran labor, que es inculcar a nuestros hijos la fe en Dios. Todo lo que le enseñamos de manera reiterativa a nuestros hijos, algún día les hará eco. Así es. Bueno, también sobre, pues, porque hace la pregunta que hizo eco al principio, ¿por qué nos vamos de la iglesia? Esa es la pregunta, sobre todo de la iglesia católica, es como donde está la par. Yo creo que también hay una pregunta que es muy ácida, que es una crítica constante, que no en los medios. ¿Por qué la iglesia no hace esto por los pobres? ¿Por qué el Vaticano ya? La iglesia hace muchas obras por los pobres. Está muy comprometido en muchos países con la gente necesitada. Lo que pasa es, como le digo, eso no se publica en los grandes diarios que existen. Muchos dicen, es que la iglesia debería, pero también, ¿cuál es tu compromiso? ¿Qué haces tú por tu hermano? ¿Qué haces tú por la persona que está necesitada? Esa viene siendo una de las grandes preguntas que nos debemos hacer. Si todos contribuimos con algo, yo creo que se calman muchas de las situaciones difíciles que hay en el mundo, pero si no existe esa caridad en el corazón, solamente nos dedicamos a dar críticas ácidas. Y lo otro, siempre hay que estar en oración. La iglesia es una madre que enseña mucha oración y nosotros también lo debemos hacer, pero si no oramos, si no le pedimos al Señor que nos dé esa claridad, lógico que nos alejamos de la iglesia. Pero más que alejarnos de la iglesia, nosotros nos alejamos del Señor Jesús, lo que decía el Padre. ¿En quién crees? En Jesús. Por eso nosotros debemos poner nuestra fe en el Señor Jesús y el que Él nos vaya ayudando en este momento, quizás a ser más caritativos, quizás también a formular críticas, pero con base, no críticas que solamente buscan destruir y aminorar quizás la imagen de la iglesia. Hay unos comentarios acá, dice Viviana Pizarro Villalobos. Gracias, Padre, son sábados distintos, muy especiales. Paola Figueroa dice, creo firmemente en Dios, la fe está siempre puesta en Él, no se puede desvanecer por la caída de algunos. Así es, no miren hacia adelante, la realidad de la humanidad, no de la iglesia, del hombre, es eso, personas que a pesar de la apariencia de fortaleza, somos tremendamente frágiles, no solo los sacerdotes, sino que toda la humanidad tremendamente frágil. A eso vino Jesucristo, a enderezar lo que estaba torcido, dice la profecía, ¿no? A enderezar lo que estaba torcido. Y efectivamente desde el Evangelio se muestra cómo somos torcidos. Pedro negando a Jesús, los demás huyendo, qué sé yo. Siempre se ve esta fragilidad humana que solo es fortalecida por la gracia de Dios. Queremos saludarlos. Hay gente, ya sabemos, de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Venezuela, en Estados Unidos, aquí en Santiago, nuestra parroquia de Guadalupe, de Quinta de Tilcoco, de Rancagua, por supuesto nuestros hermanos de San Lázaro, a quienes nos debemos como pastores. Los queremos invitar, subimos un rato más este conversatorio al canal de YouTube para que nos puedan seguir, para que en la medida en que tengamos más suscriptores en el canal de YouTube, podríamos transmitir con mayor facilidad, o si no hay que hacer todo un aparato ahí con el computador. Los invito a que nos conozcan, más que publicidad, más que vanidad, es en el fondo nuestra forma hoy día que estamos encerrados de comunicar esta palabra y mantenernos unidos más que nunca en la oración y en una misma fe. Mañana el Padre Oney les va a invitar para que celebremos el Día del Padre. Si el día de mañana pues tenemos esa gracia tan especial de saludar, de rendir homenaje a los padres, y qué más que hacerlo en la Santa Eucaristía, recordando que Dios es Padre, que también nos ha dado la vida, y bueno, también es Madre, pero en este contexto Él es el Padre que nos está llamando a ser nuestro mejor hijo. Así que mañana yo les invito para que se conecten, para que oremos por los papás que están vivos, también por aquellos papás que están difuntos, y también muchas veces
Hay hermanos mayores que les ha tocado que hacer la figura de papá, incluso mamás que les ha tocado asumir la figura de papá. Así que a esa persona que es tu padre, nosotros le invitamos mañana para que celebremos juntos como hermanos y hermanas, y recuerden enviar las fotos de sus papás vivos, difuntos, para que los tengamos ahí presentes. Muchas gracias. Algunos comentarios para despedirse. Dice María Eugenia Zambrano, en desacuerdo: a mí si la homilía del sacerdote no me cala, me voy y busco una iglesia donde yo salga feliz y con ganas de vivir. No me gustan las iglesias donde las homilías parecen funerales. Pola Pesante dice, maravilloso don de la fe que Dios nos ha dado, que le darían ustedes a un hombre que sufre, que no cree o no conoce a Dios. Sufre su esposa hospitalizada. Es una consulta. Dice, ¿qué le dirían ustedes a una persona que no come, que sufre, que tiene a una mujer hospitalizada, grave por coronavirus? Mensaje que llegaría en tantos en esta situación. Carmen Torres dice, voy a la iglesia a buscar mi Señor, lo recibo en la Santa Hostia, mi mayor alimento espiritual. En las tres cosas, hay la inmensa mayoría de las personas no tienen la gracia de cambiarse de iglesia, de ir a una u otra, como el centro de Santiago. En Chile, por ejemplo, el cura de tal, para ir a confesarse tenía que manejar 240 kilómetros. Y el cura de Hornopirén a veces iba a Puerto Montt, que se demoraba 8 horas, y cuando volvía se daba cuenta que se le había olvidado comprar las hostias. Así que celebraba la misa con pura yuyita de la panadería de la esquina. A veces no está la oportunidad de cambiarse. Por eso uno no va a dejar la fe por el cura, sino todo lo contrario, es uno el que tiene que alimentarse de esa palabra, y si le sirve bien, si no, pasa palabra, como dice la televisión. Lo segundo, las personas que están hospitalizadas, enfermas, y hay un drama mucho mayor, cesantes, los que tienen la familia dividida, que no han visto a su familia, a sus padres, hermanos, nietos, hijos, etcétera, en tanto tiempo. ¿Qué decirles? Que no flaquee la fe, que no se les venga abajo el don de la fe, por lo que se han preparado toda la vida diciendo, creo, Señor, en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, que no se les venga abajo la fe en medio de la dificultad. Todo lo contrario, más que nunca, experimentemos esta presencia de Dios en nuestra vida, que estamos en sus manos siempre, y hoy día más que nunca lo sentimos. Estamos en las manos de Dios. Entonces, el Padre Nuestro, la gran oración, pónganle un acento en negrilla y bien subrayado. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dice Juan Gran, muchas gracias hermanos y amigos por la realización de este conversatorio y por la atención que ustedes han puesto a nuestras inquietudes. Jacqueline Canales dice, gracias por la conversación hermanos, muy buenas respuestas, bendiciones a todos, saludos al Padre Horacio, al Padre Pedro, un gran abrazo. Jimena Catalán dice, mi mamá siempre nos inculcó por la iglesia buena, pero por lo que se ha dado en los últimos tiempos sobre los abusos de los sacerdotes, como le enseñamos a las generaciones que vienen. Rosy Jamírez dice, gracias por la información. Patricio Saston dice, saludos afectuosos padres, muy entretenido el conversatorio. María Eugenia Zambrano dice, disculpe Jimena, diciéndole que no todos los sacerdotes son iguales, de todo hay en la viña del Señor, que los buenos somos mayoría. Patricio Saston dice, saludos les envía Andrea. Diego Calle dice, más que una humilía debemos tener una visión más sobrenatural, vamos para adorar al Señor, guiarnos por su palabra, recibirlo en la comunión. Oramos por ustedes, Dios les bendiga, los haga sacerdotes según su corazón. Patricio Saston dice, Andrea dice que el Padre Oney tome limón con miel o bucorgens. Muy bien, le vamos a pedir al hermano Will que se ponga aquí adelante, que él nos dé la oración final para despedirnos, ya que siempre está detrás de las bambalinas. De mi parte, que tengan un muy buen día a todos. Muchas gracias, voy a tomar el consejo que me enviaron. Que estén bien. Vamos a pedirle al Señor que regale su bendición sobre cada uno de nosotros, que nos llene de su misericordia, de su paz, que a través de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, este momento que hemos vivido a través del conversatorio sea un espacio de crecimiento, de amor en el Señor, el auténtico Maestro. Decimos todos, Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos muy buenos días, que el Señor les siga bendiciendo y buena jornada. No estoy sola, no. Cuando en mi vida se presenta un problema más. No estoy sola, no. Si en mi camino se presentan mil barreras. No estoy sola, no. Porque te siento dentro de mi corazón. No estoy sola, no. Cuando en mi canto yo digo que tú vives. No estoy sola, no. Porque a mi lado siempre, siempre tú estás, Jesús. No estoy sola, no. Cuando en mi vida se presenta un problema más. No estoy sola, no. Si en mi camino se presentan mil barreras.